La Red Institucional de Apoyo Socioemocional RIAS, Zona Escolar 010, Región 3, preparando el regreso a clases, trae para ti a la doctora Ana Laura Andrés García, quien es médico cirujano egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Es especialista en salud pública y medicina preventiva por el Instituto Nacional de Salud Pública. De 2016 a la fecha, es epidemióloga en la Unidad de Medicina Familiar número 63 del IMSS. De 2018 a la fecha, es coordinadora de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria en los hospitales Centro y del Valle, de Grupo Torre Médica. Desde 2016 está certificada por el Consejo Nacional de Salud Pública. Sus últimas actualizaciones académicas se han enfocado en la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud. Bienvenida, doctora. Pues hola, buenas tardes. La Red Institucional de Apoyo Socioemocional el día de hoy se complace en tener con nosotros a la doctora Anita. Bueno, pues como les comentaba, tenemos la gran oportunidad de conversar con la doctora Anita. Ella pues representa al sector salud y bueno, pues este es un esfuerzo que estamos realizando para tener claro todos estos puntos que tienen que ver en cuestión de salud específicamente con, bueno, pues la transmisión del virus, ¿no? Del COVID-19. Ahorita con ella vamos a tratar de aclarar o de afinar alguna información. Quisimos que fuera una información pues de alguien experto y sabemos que la doctora Anita pues es experta en el tema. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar y bienvenida. Muchas gracias. Nuevamente les agradezco la invitación. Espero que la información sea concreta y de utilidad tanto para las actividades que ustedes tienen dentro de su institución como para aquellas personas que van a recibir el mensaje. Si no tienen inconveniente, comenzamos con la sesión. Claro que sí, doctora. Pues bueno, pues a mí me gustaría comenzar preguntándole, doctora, en estos momentos de reapertura, pues se deben de considerar algunos elementos que permitan controlar, pues de alguna manera la pandemia. ¿Cuáles podrían ser estos elementos, doctora? Gracias. Considerando los mecanismos de transmisión, que aquí me adelanto un poquito, que es a través de la vía respiratoria y las mucosas, es decir, aquello donde tenemos piel viva o piel expuesta, por ejemplo, la piel de la boca, la piel de la nariz que está por dentro, la piel de los ojos, que son también entradas de vía respiratoria. Las principales barreras a implementar son la higiene respiratoria, que incluye el uso de cubrebocas adecuado, que debe de cumplir ciertas características que ahorita voy a mencionar. La higiene de manos, porque muchas cosas de las cuales tocamos las llevamos hacia la boca o cerca de los ojos y esto puede incrementar el riesgo de contagio. Y la famosa sana distancia, que también tiene su razón de ser. Vamos a empezar con cada una. En el hecho del cubrebocas, este cubrebocas debe de ser de características especiales. Durante toda esta pandemia hemos visto la salida de cubrebocas de 2 capas, 3 capas, los famosos N95, ya hay una versión N99, cubrebocas con respirador, cubrebocas de tela. Lo cierto es que a nivel de la salud, la Organización Mundial de la Salud no tiene autorizada el uso de cubrebocas de tela. La finalidad de un cubrebocas es proteger al que esté enfrente de mí de que yo no le vaya a expulsar una gotita de saliva que vaya cargada con partículas del virus, las cuales pueden viajar hasta 1.5 metros de distancia y permanecer en la superficie hasta 9 días si no se hace una adecuada limpieza, como protegerme a mí de no inhalar otras partículas. Un cubrebocas de características adecuadas, que estamos hablando del famoso tricapa, que tiene como 3 plieguecitos y viene habitualmente en 2 colores, tiene una duración de 4 horas de protección. Se dice que este cubrebocas debe de cambiarse
cuando esté húmedo o bien al concluir este tiempo. Considerando esos aspectos, un cubrebocas de tela a la primera que yo hablo se humedece, por lo tanto tendría que cambiarlo en ese momento. Por otro lado, tenemos a los respiradores, aquellos que traen como un pequeño dispositivo plástico que tiene ventilación. Tampoco están avalados porque están protegiendo al que está enfrente de mí, pero no me protegen a mí de inhalar cualquier partícula que puede estar contaminada con virus, COVID-19 o bien algún otro tipo de virus respiratorio. Recordemos que en el ambiente no solo tenemos a COVID ahorita, tenemos otro tipo de virus que hemos tenido toda la vida, y que son capaces de ocasionar enfermedades tanto respiratorias como gastrointestinales. En el caso de las mascarillas N95, que son más de carácter hospitalario de uso médico, también hay mascarillas que dicen uso civil o para uso no médico. Estas mascarillas tienen una duración de 8 horas aproximadamente y solo nos duran un día. Las mascarillas que son de N95 o N99 y que son para uso médico duran hasta 40 horas utilizándolas por periodos de 8 horas y se sugiere ponerlas a ventilar o al sol en un lugar, digamos, con cierta protección para que no les caiga basura durante el tiempo que no las estamos ocupando. Cabe resaltar que también, a pesar de que se use un cubrebocas o una mascarilla adecuada, el hecho de que no cubra nariz y boca en su totalidad, o bien que esta mascarilla se lleve al cabello, al cuello, se esté quitando y colocando constantemente, tocándose por el centro con la palma de las manos, implica que la protección disminuya. Es por eso que a veces dicen, pues es que yo utilicé el cubrebocas o mi familiar estuvo utilizando el cubrebocas, pero no me fue útil. Es que a lo mejor no lo usamos adecuadamente. En el caso de las mujeres tenemos otro factor importante que es el uso de maquillaje. No hay estudios como tal formales que indiquen cuántas horas de vida le resta a un cubrebocas el uso de maquillaje. Sin embargo, sí se ha visto la disminución de entre 30 minutos y 1 hora, lo cual me estaría durando activa la protección de mi cubrebocas o de mi mascarilla con el uso de maquillaje, incluso con el uso de protectores solares que son muy oleosos, porque generan una capa como adicional que permite que atraviesen esa barrera los virus o bacterias o que se humedezca más fácil. En el caso de la higiene de manos, tenemos diferentes estrategias para higiene de manos en cuanto a pasos que se deben seguir. Actualmente la Secretaría de Salud solo pide 5 pasos y que tenga una duración mínima de 20 segundos, pero también interfiere la calidad de los productos que estamos utilizando para la higiene de manos y algunas acciones previas que generalmente no consideramos, como cuáles. Hay que tener las uñas cortas. ¿A qué me refiero con uña corta? La parte que se ve blanquita de la uña o que es la que cortamos no debe superar los 2 milímetros. No hay que utilizar esmalte, ni siquiera del transparente, porque aquellas pequeñas fisuras pueden generar o pueden albergar virus y bacterias de diferente índole, incluyendo COVID. No se pueden utilizar uñas postizas, tampoco decoraciones como lentejuela, shakira. No se puede utilizar joyería alrededor de las manos, principalmente artículos de tela, durante la higiene de manos, que para la higiene de manos tenemos 2 procesos, tanto el lavado de manos, que implica agua y jabón, como la desinfección o el frotamiento, que estas son con soluciones a base de alcohol o clorhexidina. Las más frecuentes son las de base alcohol. Y aquí retomamos otro punto, los productos que utilizamos. Se sugiere que en el caso de los jabones no tengan triclosan, ya que estos pueden irritar las manos o la piel en general y generar ciertos rechazos a realizar el lavado de manos. Y en el caso de los productos de alcohol gel, la concentración mínima que debemos de tener como parte de la protección de infecciones es un 60% de alcohol isopropílico. Sin embargo, diferentes estudios realizados durante esta pandemia comprobaron que es a partir de una concentración de 70% de alcohol isopropílico en los productos con los cuales se logra una protección efectiva durante la higiene de manos. Y el otro punto importante que generalmente no consideramos es la calidad del agua. Desafortunadamente, el agua potable
no tiene la concentración de cloro adecuada al momento de que llega a nuestras instituciones o casas. Aquí necesitamos verificar la cloración o el cloro residual, que será una parte que le corresponda a la institución en caso de manejar cisternas o tinacos, y debe de estar en una concentración mínima de 0.2 a 1 miligramo por litro de agua. En caso de que no tenga este valor en el monitoreo que se realiza cada 48 horas mínimo, debe añadirse una solución clorada con concentración de hipoclorito de sodio al 6%. No estamos haciendo ninguna promoción, sin embargo, hay dos productos que ya tienen eficacia comprobada, tanto por estudios clínicos como por fichas técnicas, y es Cloralex y Clorox como los mejores productos para la cloración de agua por las concentraciones que manejan, que son aproximadamente de entre 5.5 y 6.5% de hipoclorito de sodio, y no son útiles para utilizarse en agua, frutas, verduras y otro tipo de alimentos que requieren desinfección como tal. Y terminamos con la sana distancia. Como les comentaba, las partículas del virus COVID, así como partículas de otras bacterias, como lo es en el caso de la tuberculosis, la varicela, que es un virus también, sarampión, rubiola, tienen esa capacidad de viajar hasta 1.5 metros de distancia. Es por eso que se puso ese límite como mínimo para tener una distancia entre una persona y otra, aún ocupando una protección. De hecho, cuando no se ocupa una barrera de protección como lo es el cubrebocas o la careta, que ahorita vamos a tocar ese punto, la distancia recomendada son 2 metros de separación como mínimo. Continuamos. Continuamos. Pues sí, efectivamente, toda la información que nos brinda, pues nos da un panorama más amplio acerca de todos los cuidados que como sector salud debemos de tener. Y pues creo que es mucha la información que tenemos que bajar, tanto, bueno, que tenemos que conocer como docentes, pero también bajar a los padres de familia. En este sentido, entonces, para que quede como muy claro, entendemos, bueno, que la transmisión del virus se da a través de la vía respiratoria, como ya lo explicó. Eso quiere decir que si yo toco el dinero, por ejemplo, los niños ahorita que regresemos a la escuela, que van a comprar a la cooperativa o que van a comprar, lo más recomendable en este sentido sería, por ejemplo, que los niños pues tengan el hábito de lavarse las manos, o de preferencia mejor que no se compraran alimentos dentro de la escuela. ¿Qué sería lo más recomendable? Esto es en cuanto al uso del dinero, pero también, bueno, pues está esta otra parte de, sabemos que hay escuelas que de todos modos pues van a vender, ¿no? Van a abrir esas cooperativas porque, bueno, pues también es una fuente de ingresos para las personas que están ahí. Si la cooperativa abre, ¿cuál es la recomendación para que los niños accedan, para que nosotros como maestros podamos usar las cosas, tomar las cosas? Entiendo que, bueno, pues tendría que rociarse. Bueno, ¿qué es lo que usted específicamente nos recomienda en ese sentido específico? Claro, estamos totalmente de acuerdo en que lo ideal sería el no consumo de alimentos o de otros productos en un lugar con poco espacio ventilado o que haya demasiadas personas, con saturación de personas. Sin embargo, como bien lo comenta, pues las cooperativas son también una fuente de ingresos para otras personas, para la propia institución, y de todas maneras en una actividad académica, cada 2 a 4 horas tenemos que tener algo de glucosa o de azúcar, como comúnmente se conoce en el organismo, para poder tener un rendimiento y un mayor aprendizaje. En este sentido, la cooperativa 1, el personal que la atienda tiene que portar invariablemente el cubrebocas, no se lo puede quitar para nada. 2, tiene que tener algún dispensador de alcohol gel, que esto fue algo que olvidé comentar en la pregunta anterior. Habitualmente te dicen, pues desinféctate rápido con alcohol gel. ¿Cuántas veces tenemos permitido hacer esta actividad antes de un lavado de manos? Hasta 5 veces. A partir de la sexta tendremos que hacernos un lavado de manos, o bien antes, si se percibe que ya la piel de la palma de la mano sobre todo está pegajosa, están saliendo los famosos bolillitos, hay restos de comida como tal, después, antes y después de ir al sanitario es obligatorio el lavado de manos.
no podemos utilizar alcohol gel. Antes de comer alimentos y después de hacerlo, obligatorio lavado de manos. Son como las dos ocasiones en las cuales no podemos permitirnos el uso de alcohol gel si tenemos a la mano un lavabo y que además tiene jabón, tiene sanitas, tiene agua de calidad, entre otras cosas. De lo contrario, el alcohol gel pues va a ser nuestra solución. La mayoría de los productos, hablamos de un 85%, 90%, si es posible, tienen que ir empaquetados en piezas individuales, bien sellados, y su manipulación tiene que ser o con uso de guantes que no eximen del lavado de manos, es decir, de la higiene de manos. El que yo traiga un par de guantes, sobre ese par de guantes, entre cada atención que yo dé a un cliente, por así decirlo, tengo que hacerme una higiene de manos. Entre cada producto que toque, tengo que hacer una higiene de manos. Si hay productos preparados, como son sándwiches, tortas, alguna gelatina o X cosa, tendrán que ser empaquetados, ya preparados, no podrán prepararse en ese espacio porque implica que todos los ingredientes tengan el riesgo de contaminarse. Tiene que haber filas de separación y valdría la pena hacer horarios escalonados para los famosos recreos, a fin de que no haya conglomerados de personas, por un lado, y por el otro, para respetar la famosa sana distancia. Estas líneas de separación tendrán que tener 1.5 metros de distancia entre cada uno y de preferencia una barrera, puede ser incluso de plástico, que impide el contacto directo o el estar frente a frente entre el cliente y los productos que se están vendiendo, que habitualmente están como frente a mostrador. Ahora, para consumir los alimentos, recordarle a todos los alumnos, independientemente del grado que sean, que se les solicita el tiempo mínimo. Se supone que para determinar que tú eres contacto de un caso que es sospechoso o confirmado, tienes que haber pasado mínimo 10 minutos a menos de 1 metro de distancia y sin alguna protección respiratoria para que tengas riesgo de contagiarte. En el caso de COVID, de otras bacterias es mayor el tiempo del cual estamos hablando, pero bueno, enfocados en COVID son mínimo 10 minutos. Hablamos de que los compañeros se reúnen en bolitas, en grupos de 2, 3 para consumir alimentos y no están a más de 1 metro de distancia. La distancia mínima que toman es entre 30 a 50 centímetros para consumir sus alimentos. Incluso las mesitas de comedor a veces están saturadas, se rodean, juntan sillas, etcétera, etcétera, y se rompe la sana distancia. El tiempo mínimo o máximo que estaríamos hablando para consumir alimentos sería entre 15 y 20 minutos. Y después de eso, colocarse el cubrebocas nuevamente y pueden permanecer en esa distancia, pero siempre con cubrebocas. Algunos padres de familia tienen la inquietud de, bueno, ¿y si traen la careta, eso ayuda? Ayuda siempre y cuando esté sobre un cubrebocas. ¿Por qué no la careta sola? Volvemos al principio de los respiradores, los que tienen la valvulita. Está protegiendo a otras personas de que de alguna manera yo no les expulse o no tengan contacto con las gotitas de saliva que yo estoy emitiendo al hablar. Sin embargo, yo no me estoy protegiendo de respirar lo que está alrededor. ¿En qué me beneficia la careta solita cuando yo no utilizo lentes? Porque me puedo llevar las manos a la cara y por accidente tocar los ojos. Ahí la careta forma una barrera protectora para que mis manos no toquen la cara y que de alguna manera disminuye el riesgo. Pero sola, sin un cubrebocas, su eficacia disminuye. Y también, como les comentaba, esta careta tiene cierta vida útil. La mayoría de las caretas que hemos visto comercialmente tienen duración de 1 semana y durante esa semana se tienen que limpiar o desinfectar con una solución de alcohol al 70%. Para nosotros el alcohol ahorita al 70%, de preferencia isopropílico o etílico, si no podemos conseguir el isopropílico, es lo más recomendado para limpiar la mayoría de nuestras cosas en general. Otro tipo de productos que podemos utilizar, e insisto, no estoy haciendo promoción de nada, pero es acorde a lo que tiene mayor evidencia, son las soluciones tipo Lysol, las cuales tienen acción desinfectante al minuto de haber sido rociadas, no requieren una limpieza o secar las gotitas que quedan, se secan al aire libre, y tardan entre 2 y 3 minutos en secarse por completo.
tienen la ventaja de que son admitidas para diferentes tipos de superficie, como madera, plástico, telas, cartón, tabla roca, otros insumos que tenemos ya en una institución educativa y no los dañan, incluso en equipos electrónicos, utilizándolo a la distancia adecuada o bien con un paño húmedo, son factibles de utilizar, no borran las teclas o no borran las palabras de nuestros dispositivos electrónicos y tampoco los dejan muy húmedos o muy mojados a fin de que puedan ser afectados. Por otro lado, tenemos el manejo de dinero. Tenemos que utilizar dinero, la mayoría de nosotros viaja en el transporte público e invariablemente tenemos contacto con esto. Lo ideal es pagar y hacerme una higiene de manos de forma inmediata al recibir mi producto. Bien, hay muchos que tienen la posibilidad de llevar alguna toallita húmeda, pueden limpiar su producto después de pagar o antes de pagar. Lo recomendable es después de, porque apenas voy a manipular las monedas, y sobre todo no llevarnos las manos a las bolsas ni del suéter ni del pantalón sin habernos hecho una higiene de manos y esperar a que el producto se seque antes de introducir las manos en la bolsa de, insisto, del suéter, de la chamarra o del pantalón. Ok, muchas gracias, doctora. A veces creo que obviamos, ¿verdad? Y dejamos pasar muchas cosas. Nos gustaría que nos comentara si es necesario que los docentes, a lo mejor ahorita que ingresemos nuevamente a clases, tenemos que limpiar a lo mejor pizarrones, marcadores, todo este material que usamos día a día, ¿es necesario estarlo limpiando o no? Así es. Entre cada uso se debe hacer una limpieza y desinfección. Como les comento, el insumo indicado para hacer esta actividad pronta y efectiva es el alcohol isopropílico. Y sin lugar a dudas, antes de reabrir cualquier unidad educativa, se tendrá que hacer algo que se llama exhaustivo. ¿A qué nos referimos? Incluye el lavado de paredes, techos, absolutamente todos los rincones en 3 pasos. Primero, con agua y jabón. Segundo, con cloro, que recordemos que el cloro es una de las pocas sustancias que no se debe mezclar con ninguna otra cosa para que sea efectiva. Hay muchas señoras en casa que acostumbran a hacer una solución mágica que incluye jabón, principalmente en polvo, cloro, pinol o fabuloso, por mencionar algunas marcas comerciales. Y este tipo de mezclas pierde toda efectividad. Ni limpia, ni desinfecta, y mucho menos nos ayuda a disminuir el riesgo de un contagio. Por eso les decía que es en 3 pasos. La primera parte es agua, jabón, después cloro, y nuevamente si quedaron demasiados residuos o a lo mejor no diluimos adecuadamente el cloro y que quede una fracción de impregnación en las paredes o los artículos que incluso llegue a ser irritante en los ojos o para la piel, ahí tenemos que utilizar agua nuevamente para poder hacer esta desinfección. Si tienen 2 turnos o 3, porque hay escuelas que manejan turno matutino, vespertino y nocturno, entre cada turno se tendrá que hacer una limpieza mínimo de mesas, sillas, pizarrones, artículos de uso común, pero ante todo pedirle a los alumnos que no compartan nada. Cada alumno deberá de llevar sus propias plumas, lápices, tijeras, todos los insumos necesarios para trabajar, porque uno de los mayores problemas que tenemos es el que acostumbramos compartir. Desde compartimos la pluma hasta la botella con agua. Eso es algo que ahorita no vamos a poder hacer en ninguna de las ocasiones. También vale la pena el colocar avisos o algún cartel, alguna señalética de forma visible para todos los que estén ocupando el espacio a fin de recordar las medidas preventivas, que insisto son higiene respiratoria, tanto el uso del cubrebocas como de la careta si les es posible, el no compartir las cosas, el mantener la distancia, el mantener los espacios ventilados, porque además de mantenerlos limpios, tenemos que mantenerlos ventilados. Si tienen la posibilidad de tener en todas sus aulas ventanales o ventanillas, mantenerlas siempre abiertas, por lo menos durante el periodo de clases, incluyendo la puerta, que a veces eso es como un factor de distracción
para algunos alumnos a la hora de concentrarse, hacer sus actividades, pero ahorita va a ser algo que mantenga cierta tranquilidad o cierta seguridad, tanto de los alumnos como docentes y padres de familia, para que el regreso se dé pues de la manera más adecuada y, como ustedes bien lo mencionan, sin tanto estrés emocional o mental para todos, porque no solo se estresan ni los alumnos ni los padres de familia, muchos de los docentes, yo creo que el 100%, a lo mejor el 90%, para no irnos tan lejos, así como padres de familia o familiares que son los encargados de llevar a la escuela a los niños o de cuidarlos en casa, ya tienen la vacuna, pero recordemos que la vacuna es un factor de protección. No implica el que no nos va a dar la enfermedad. Toda vacuna, no solo la de COVID, toda vacuna es un mecanismo de protección adicional que implica que al contraer la enfermedad se disminuye el riesgo de desarrollar complicaciones graves, sobre todo la muerte. Y esto no solo es para, insisto, para la vacuna de COVID, es para todas, pero más ahorita en la de COVID, porque recordemos que es la primera emisión de lotes, no es una vacuna que lleve 5, 10 años, que ya tengamos un esquema establecido donde nos va a tocar una dosis este año, la siguiente dosis en 5 años. Ni siquiera sabemos cuánto es a ciencia cierta el factor de protección en tiempo que nos está dando las vacunas. Preveemos, por los estudios que ya se tienen realizados, que sea alrededor de 8 meses. Pero esos 8 meses se pueden adelantar, se pueden retrasar o pueden variar también en función de las condiciones que tenemos como persona, de cuántas medidas de protección cumplimos. Y bueno, mantener, insisto, los espacios limpios y ventilados va a ser uno de los factores más importantes dentro de una institución educativa para evitar los famosos brotes. ¿A qué me refiero con un brote? 1 o más de 2 casos en un lugar donde no lo sabía. Que si bien tenemos considerado el que las autoridades han dicho en múltiples ocasiones que en cuanto se detecte un caso, se cierra ese grupo, se cierra la escuela, también hay que considerar que una vez que identificamos como positivo a un paciente, habitualmente ya pasaron de 48 a 72 horas de haber iniciado el desarrollo de la enfermedad como tal, y que durante ese tiempo, a lo mejor si lo agarró en viernes, sábado, domingo, bueno, ventaja, ya no llegó a la escuela. Pero si empezó síntomas un lunes, un martes o un miércoles, prácticamente ya tuvo 2 días para tener contacto con diferentes personas y superficies que pudieron haber contaminado. Y que eso implica el contagio aproximadamente de 1 a 3 personas más que hayan mantenido una distancia menor a 1.5 metros mayor a 1.5 metros de distancia, y hasta 6 personas más cuando esas barreras de seguridad no se cumplieron. Es muy interesante y nos da mucha luz a nosotros como docentes, pues para tener claridad sobre qué debemos hacer en la escuela. Creo que ya lo tenemos un poco más claro, ya quedó más específico. Sin embargo, bueno, también una pregunta que creemos que es importante es ¿qué recomendaciones específicas hay para los padres de familia? En este caso, bueno, nosotros como docentes pues ya nos aclaró mucho, pero con los padres de familia, ¿qué deben ellos de tomar en cuenta en cuanto a medidas de higiene y en cuanto a la responsabilidad de llevar a mi hijo a la escuela, a un salón de clases? Gracias. Como comentamos, hay diferentes circunstancias. La primera que deben de verificar los padres de familia antes de enviar a sus hijos a la escuela es si tienen o no síntomas respiratorios. Y aquí llamamos síntomas respiratorios desde el escurrimiento nasal, lagrimeo de ojos, tos, dolor de cabeza, que ya la mayoría de los niños de 6 años en adelante identifican o refieren esos síntomas, también molestias musculares o articulares, principalmente que les duelen las rodillas, que les duelen los tobillos, entre otras cosas. Esos son los síntomas básicos para decir, ok, no te llevo a la escuela. Hay algunos alumnos de diferentes niveles educativos que pueden contar con seguridad social. Más vale hacer uso de ese servicio médico
dentro de las primeras 24 horas de que se refieren los síntomas para que lo estemos monitoreando y a lo mejor sea algún alumno al que le recomendemos aislarse en su casa, que el aislamiento nosotros lo consideramos de 48 a 72 horas para ver si cumple algo que implica o que denominamos definición operacional. ¿Qué implica la definición operacional? Debe tener el paciente fiebre o tos o dolor de cabeza más alguno de los siguientes síntomas: dolor muscular, dolor articular, escalofríos, dolor de pecho, que no perciba aromas, que no perciba sabores, lagrimeo de ojos o escurrimiento nasal. Cuando se mezclan o se suman estos dos componentes, es decir, uno de los primeros tres que les comento, que reitero, es fiebre, dolor de cabeza o tos, más cualquiera de los otros síntomas o signos que les mencioné, estamos hablando de un caso sospechoso que requiere ser, uno, o monitoreado durante 72 horas para ver si se agregan más síntomas o se limitan, o bien directamente hacerle las pruebas para COVID, que en este caso ya se han divulgado diferentes pruebas, pero a nivel del sector salud, las de mayor validez son PCR, que es hasta ahorita nuestra prueba más confiable, o detección de antígeno, que es con una muestra que se toma de la nariz o de la garganta y se ponen ciertos reactivos. Ha habido cierto aumento de las famosas pruebas de anticuerpos que son en sangre. Desafortunadamente, estas pruebas llegan a tener un error de entre el 15 y 25% para detectar verdaderos casos positivos, y algunas no se interpretan de la manera más adecuada. En este sentido, sin afán de atacar a ningún gremio ni porque estoy en el sector público me jacto de, pero nosotros dentro del sector público tenemos capacitaciones constantes y cada actualización es una capacitación general, por lo que de repente tenemos como mayor facilidad o factibilidad para leer los resultados de una prueba de laboratorio, a diferencia de mis compañeros que se encuentran en el sector privado, en el cual pueden ser o médicos muy recientes, a veces pasantes que se encuentran en farmacias similares o en algunos consultorios privados y que todavía se les van algunas cuestiones en el sentido de leer las pruebas, y hemos tenido casos positivos que dicen es que mi médico me dijo que no era positivo mi prueba de particular y pues yo me fui a trabajar, pero sigo con estas molestias. Al revisar la prueba, pues resulta que era positivo desde el principio y viceversa. Pacientes a los que les dijeron, tenemos un resultado positivo y al revisar la prueba, pues en realidad era negativo. Entonces, reiterando, ante la detección de cualquiera de estos síntomas, mejor no llevo a mi hijo a la escuela. Uno, evito el riesgo de contagio para las personas que van a estar a mi alrededor, a lo mejor en el transporte público, como también en clases, y tengo que avisar a la escuela el por qué no estoy llevando a mi hijo y en qué sentido. Uno, como comentamos, van a tener contacto y pueden tener contacto no con una, a lo mejor sus grupos los van a hacer ya al 100%, a lo mejor si son grupos de 10 personas, pues bueno, es menor contacto, pero finalmente es contacto. No sabemos con cuántas personas se encontró a la hora del receso, del recreo, en la cooperativa, en el sanitario. Tenemos como cierta creencia que al ir al sanitario, en los sanitarios que son para grupos, hay que quitarse el cubrebocas porque se puede contaminar. Y no, es al contrario, tenemos que ir al sanitario con cubrebocas, pero haciéndonos un lavado de manos. Como lo comentaba, en el caso de ir al baño no podemos usar alcohol gel a menos que no se cuente con un lavabo a la mano que tenga jabón y agua para podernos hacer la higiene adecuada. Y bueno, el otro filtro que invariablemente se va a tener como para tranquilidad tanto de alumnos, padres, profesores, es la toma de temperatura. Y es toma de temperatura al ingreso al plantel y, si es posible, al ingreso al aula, porque no va a faltar el alumno que ya se le hizo tarde, entró corriendo y no escuchó a nadie y se filtre a las instalaciones, a menos que tengan todas las escuelas un filtro adecuado donde sea unidireccional, es decir, tener una sola entrada y que por esa entrada en una sola fila vayan pasando todos y nadie tendrá que tener excepción para toma de temperatura, porque también muchas veces, por decir,
es que yo soy la directora, es que yo soy el maestro, es que yo soy fulanito de tal, a mí no me tomes la temperatura, estamos dejando pasar a posibles casos. Otro detallito que tenemos con la toma de temperatura es poner la mano, el brazo, el cuello. Lo ideal es la toma de temperatura a 5 centímetros de distancia de la frente con un dispositivo digital. Es un láser, sí, pero no daña a nadie, no mata neuronas, no elimina pensamientos, no deja marcas, tampoco va a lastimar la pupila, la luz o el reflejo que tienen algunos, que es para emitir el resultado. Pero esa es la de calidad, una toma de temperatura de calidad adecuada. El poner la mano no es válido. La temperatura de las manos es de las más variables que tenemos en todo el cuerpo porque es lo que más utilizamos, lo que no tenemos cubierto por ropa y que estamos utilizando a lo mejor agua recientemente que nos hace que la temperatura esté más tibia. Pues qué valiosa información nos da, doctora. Son aspectos que debemos considerar y no pasar por alto y yo creo que nos van a ayudar mucho en este regreso a clases. Muchas gracias. No sé si haya otra pregunta, Moni. Pues ya nada más para cerrar, quisiéramos saber si usted nos pudiera dar como algunas orientaciones en cuanto a recomendaciones en la alimentación, como pues para tener un poquito más de este refuerzo en nuestro sistema inmunológico, que tanto los papás con los alumnos como nosotros como docentes pudiéramos como consumir, pues para ayudarle un poco a nuestro organismo, ¿no? Gracias. Tocan un punto muy importante que es la alimentación. Y aquí voy a hablar un poquito de los factores de riesgo, tanto para contagiarse como para desarrollar complicaciones en el contagio. Y yo creo que es algo que hemos escuchado durante todo este ya casi año y medio de pandemia. Y es el sobrepeso, la obesidad, diabetes, hipertensión, problemas respiratorios como bronquitis crónica, asma, que es lo que pueden tener principalmente los adolescentes, el uso de sustancias adictivas, vamos desde el alcohol en consumos frecuentes, hablamos de toda la semana o por lo menos una vez a la semana, pero llegando a un estado de embriaguez importante, perdón, el uso de sustitutos de tabaco como son los cigarros electrónicos, vaporizadores, entre otras cosas que dañan como tal a la vía respiratoria. Aquellos pacientes que convulsionan, que tienen el diagnóstico de epilepsia como tal, los pacientes con cáncer o las personas con cáncer que estén en las diferentes instituciones educativas, son las que mayor riesgo de complicaciones tienen, pero específicamente enfocándonos en los alumnos y los docentes, los dos problemas que vemos con mayor frecuencia son las alteraciones del peso. En este caso, tanto aquellos que tengan sobrepeso, obesidad como desnutrición, se sugiere que acudan a una institución, a una unidad de salud, pues ahí sí puede ser alguna unidad pública o privada la que esté a su alcance y a su disposición para control de peso. Va a ser de lo más importante. Y a veces decimos, pues es que yo como poquito, o es que yo no como tanto pan, o es que a mí ni las golosinas me gustan, pero a lo mejor estás comiendo en mayor cantidad, a lo mejor no tienes horarios de alimentación, a lo mejor la comida que consumes, por mucho que sea saludable, la compras procesada o enlatada, que ya tiene ciertos conservadores y aditivos que por sí solos están dañando la integridad de los nutrimentos, que no son nutrimentos al fin y al cabo, así como el procesamiento que tiene nuestro intestino de todas esas sustancias y no se absorben adecuadamente. Todo el azúcar que se consume y que no se utiliza en actividad física o para los diferentes procesos que tenemos a nivel del organismo se convierte en grasa. Y la grasa que se va almacenando es muy difícil de controlar. De igual manera, cuando se tienen trastornos de colesterol y triglicéridos, que son las dos grasas que manejamos de forma general en el organismo y que tienen su razón de ser en el mismo, pero cuando están en valores elevados nos llevan a mayor riesgo de complicaciones, tanto para contraer la enfermedad como una vez ya contraída. Entonces, primero que nada, control de peso. Volvemos a lo mismo, tanto en sobrepeso como en obesidad y desnutrición dentro de los alimentos.
Habitualmente se habla de los cítricos como los mejores alimentos para prevenir el desarrollo de infecciones de vías respiratorias en general, no solo de COVID. ¿A qué nos referimos con cítricos? Naranja, mandarina, limón, papaya, piña, perdón, guayaba, entre otros. Pero ¿cuál es nuestra costumbre? Hacernos un jugo que tenga guayaba, piña, naranja y unas gotitas de limón, porque pues así está más mezclado. Solo que estamos excediendo nuestra porción de frutas en el día y que además no la contabilizamos. Todo en esta vida tiene porciones, medidas para que no sea dañino. Por eso la famosa frase de nada con exceso. ¿Cuál es nuestra porción de piña? Media taza. ¿Cuál es la porción de guayaba? Una pieza pequeña de cierto tamaño, pero no mezclados en jugo. Por ejemplo, la mayoría de los padres de familia o muchos, no la mayoría, dicen, no, pues un jugo de naranja para que desayunen porque es entre vitamina C y es una fruta, no engorda, bla, bla, bla. Nada más que la cantidad recomendada de piezas de naranja al día es de media pieza cuando es del tamaño de un puño. Para hacer un vaso de jugo mínimo requiero de 2 a 3 piezas. Eso está excediendo la cantidad de azúcar que necesito y que ni me va a dar más ni me va a dar menos cantidad de protección o de desarrollo de defensas a partir de la vitamina C. Y también se encuentra la vitamina D en boga. Pero el consumo de estos suplementos no está indicado para todas las personas porque no todos tenemos déficit. En teoría, si tenemos una alimentación balanceada, ¿qué incluye balanceada? Comer de todos los grupos y en las porciones indicadas, no tendríamos por qué tener algún déficit y estaríamos cubriendo las porciones o los nutrimentos que nuestro organismo requiere durante el día. ¿Cuál es el problema? Insisto, los excesos o que no comemos de todo. A la mayoría de los niños las verduras no son un tema que les agrade. Algunos abusamos o abusan de la carne, otros de las frutas, otros de los panes, de los carbohidratos en general, que son todas las harinas, arroz, pastas, cereales, entre otras muchas. Las frituras ni se diga. Y todo este tipo de sustancias o de alimentos, además de traer como tal carbohidratos, la mayoría traen exceso de sodio o de sal, que eso implica una alteración en la presión arterial. Los refrescos son azúcares. Y algo que no nos está ayudando, pues, por lo menos desde mi punto de vista, son los famosos etiquetados. Ahorita nos dicen 2 sellos, 3 sellos, pero está tan pequeñito el empaque que no me dice sello de qué. Es exceso de sodio, es exceso de carbohidratos, es exceso de calorías. A lo mejor por ahí pudiéramos empezar a cuidarnos. Y otro punto relevante en la alimentación, independientemente de los alimentos que comas, es el establecer horarios. No es pasarnos comiendo cada 2 horas, no es pasarnos también comiendo una vez al día y con las famosas dietas que ahorita, pues si tienen escuelas con adolescentes a partir de los 15 años, todos hacen la dieta de la luna, la dieta del pepino, de la manzana, de la papaya, el ayuno intermitente, la dieta keto y todas las que ustedes se gusten imaginar. Y no todos los organismos están preparados para esas dietas que implican restricción alimentaria y sobre todo periodos de ayuno prolongado. Un ayuno ordinario permitido para que el sistema metabólico se permanezca activo y procese todo lo que ingerimos está entre las 4 y las 6 horas de acuerdo a las actividades que realizamos. Por lo tanto, tendremos que establecer un mínimo de 3 comidas y 2 colaciones, que la colación no es un dulce, no es una galleta. Una colación implica también cierta cantidad de alimentos y de cierto tipo de alimentos. Una colación no es un pan de dulce. Una colación es una pieza de fruta, por ejemplo, pero no me voy a comer una sandía. En el caso de frutas que van picadas, una colación implicaría media taza de sandía o a lo mejor una taza de pepino picado, o si lo van a pesar hasta 50 gramos de algún fruto seco como cacahuates, nueces, almendras, pepitas, pistaches, que son como alimentos que te sacian pronto y que además te dan energía. Pues muchas gracias, también nos dio mucha luz en este sentido, ¿no? Y bueno, pues es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, pues por último, no sé si quisiera hacernos como unas últimas recomendaciones ya como para cerrar.
pues ya tenemos la noticia de que el próximo lunes 14 de junio regresamos a las escuelas. Tenemos esta semana para organizar. Es importante comentar que, bueno, pues en nuestra región, que abarca 6 municipios, pues la mayoría de los grupos son entre 40 y hasta 60 alumnos, ¿no? Son pocas las escuelas que tienen grupos de menos de 30 niños o de 30 niños. La gran mayoría tiene ese número de alumnos. Entonces, pues nada más como una última sugerencia ante este regreso tan intempestivo y tan prematuro. Gracias. Sugerencia, en efecto, la posibilidad de mantener horarios escalonados para los distintos grupos, que no lleguen todos a la misma hora ni salgan todos a la misma hora, de ser posible el espaciamiento de los alumnos con las medidas que ya recomendamos del 1.5, pero también manteniendo un cupo máximo de entre el 30 y el 50% de la capacidad de las aulas. Nunca, nunca, nunca omitir la toma de la temperatura. Si les es posible un oxímetro por grupo sería lo ideal, tomando como valor, digamos, de referencia o de duda de qué hago con este alumno, menos de 92%, de preferencia solicitarle que acuda a un servicio de salud. En cuanto se le vea con escurrimiento nasal, lagrimeo de ojos, evitarle la entrada de manera cordial se puede hacer. No es discriminación, es prevención. Y eso es algo que todos tendremos que acostumbrarnos. No me están discriminando porque voy con escurrimiento nasal. Están previniendo la salud para los que están, pero también la mía, porque el reposo en el caso de COVID es uno de los medios para recuperarse de la mejor manera. Por otro lado, si les es posible, organizar los recesos para que no todos coman alimentos al mismo tiempo, el evitar que los niños compartan cosas aquí, o los alumnos en general, aquí será tarea de los docentes estar revisando esa parte, el que no se quiten el cubrebocas, que se coloque de forma adecuada, a lo mejor volver a los tiempos donde nos revisaban las uñas a la entrada, porque necesitamos ver que vayan cortas, insisto, sin esmalte, sin uñas postizas. Hablar constantemente con los alumnos y padres respecto a cuáles son las medidas preventivas y, si les es posible, tomar los cursos que vienen en la página de CLIMS. Aquí hay diferentes cursos de acuerdo al nivel educativo que se llaman retorno seguro y les pueden dar un poquito más de pautas tanto a los padres de familia como a los alumnos del por qué se les está solicitando este tipo de acciones. Por otro lado, también hacer como la sugerencia o la recomendación a los alumnos y padres que en caso de que en casa ya haya alguien confirmado de COVID, notifiquen a la escuela, y si el alumno o si el docente considera que puede continuar con sus actividades en casa, de preferencia permanezca en casa durante 14 días, que es el periodo en el cual puede desarrollar síntomas a partir del contacto con un caso confirmado. Si llegan a tener casos ya en la escuela y de repente el número de casos, voy a poner un ejemplo, de 10 alumnos, 5 ya están contagiados, hay que solicitar asesoría de alguna unidad de salud para manejo de brotes, porque habrá algo que no esté funcionando, a lo mejor en la cantidad de limpieza, en la cantidad de productos que se están utilizando, a lo mejor en las barreras que se pusieron, y que necesiten un poco más de ayuda o de guía para limitar esos famosos brotes y que no termine toda la escuela contagiada. Pues muchas gracias, doctora. Nuevamente muy valiosa información. Y bueno, también quisiera, no sé, recordarles que el hecho de que estemos en semáforo verde no implica que omitamos toda esta información que nos acaba de compartir. Muchas gracias, doctora. Muy valiosa información. Al contrario, nuevamente gracias a ustedes. No sé si hay alguna otra duda. Creo que no. Creo que toda la información que usted nos dio alcanzó a cubrir como muchas de las expectativas que teníamos. Y bueno, pues aclaró muchas dudas, nos brindó información muy valiosa que creo que va a ser de mucha utilidad para todo el sector educativo.
Y pues no, nada más agradecerle por el tiempo y por toda la información tan valiosa que nos brindó. Muchísimas gracias. Nuevamente gracias a ustedes. Y bueno, representando a la unidad de medicina familiar número 63, tenemos las puertas abiertas si en algún momento se requiere alguna información. Si no la tenemos en ese momento, tal vez podamos buscarla y compartírsela de la forma más adecuada para que les sea útil tanto a ustedes como responsables de los planteles, como alumnos y padres de familia. Nuevamente, gracias. Pues muchas gracias.